Hola, bienvenidos. Hola, Sita, gracias por estar Hola. aquí. Me hace mucha ilusión poder conversar contigo en este vídeo que hemos hecho de reunión improvisada sobre una figura que creo que las dos sentimos súper cercana y muy viva en nosotras y en muchas mujeres que nos rodean, que es María Magdalena. Y bueno, además en los últimos años, ¿no? Ha estado muy presente en muchos sitios, ¿no? En mis viajes también, ¿no? En Avalon, en Montserrat, bueno, Egipto, ¿no? Estos lugares que de algún modo pues guardan esa energía suya y su mensaje. Y hoy quería que juntas pudiéramos mirarla más de cerca, desde una mirada más histórica y simbólica, también desde el vínculo más íntimo que quizá compartimos, ¿no? Espiritualmente con ella, y también traerla un poco a la gente que de alguna manera les resuena o que ha oído sobre ella, y bueno, quizás les va a sorprender un poco esta conversación que vamos a tener. Y bueno, antes de presentarte, sí que me gustaría un poco explicar que básicamente María Magdalena nos ha unido a nosotras, que es algo creo que muy bonito, de la magia. Sin nosotras buscar, ella nos ha unido en una de las excursiones que ofreces de su vida y de su energía aquí en Cataluña, pues te contacté y ahí ha salido pues una relación muy bonita. Y básicamente ella nos ha unido. Entonces, en honor a ella, vamos a hacer esta charla y esta presentación de ella para que más personas puedan conocerla, ¿vale? Yo os voy a presentar a Sita Grau, que ella es una mujer que se presenta como un aprendiz de la vida y que dice que como deber de todo aprendiz es seguir aprendiendo. Y bueno, en este seguir aprendiendo, pues lleva muchos años investigando, divulgando la figura de María Magdalena, entre otras muchas, ¿no? Entre otras muchas cosas. Y bueno, de su mano, pues quería traer a esta charla un poco más la historia y la figura de María Magdalena. Así que bueno, Sita, bienvenida a esta charla. Gracias, Silvia. Emocionadísima por tu presentación y por tus palabras, ¿no? Y ver cómo María Magdalena va tejiendo estos canales, estas personas tan especiales que nos está como uniendo, ¿no? Wow, Así encantada. es. Pues en su honor vamos a hacer esta charla y bueno, una charla que para nosotras además es emocionante porque nos encanta, ¿no? De alguna manera. Y bueno, para quien nos escuche o tenga curiosidad, ¿no? De por qué ha llegado a sus oídos este vídeo de María Magdalena, cita quién crees que fue realmente María Magdalena, ¿no? ¿Qué sabemos de ella, más allá de los mitos y de las interpretaciones que la historia nos ha ido tejiendo? Cuéntanos. Oh, me encanta empezar así, porque para entender quién es María Magdalena, la tenemos que ubicar un poquito en la historia. María Magdalena fue una mujer judía del siglo I. Se llama Miriam de Migdala. En hebreo, Migdala significa torre, María de Magdala. Magdala es el lugar donde nació una población muy próspera al lado de Jerusalén, a unos 200 kilómetros más o menos del Santo Sepulcro, ¿no? Era una ciudad pues con mucho tránsito comercial. Bueno, esto lo explico porque su padre, se le dice la tradición oral, que era un comerciante de allí. Ella proviene de una familia adinerada, una mujer, bueno, una familia bien acomodada. Entonces todo esto también sirve para ella financiar también el misterio de Jesús, ¿no? Entender que esta mujer, ¿no? Fue una mujer que, como dice también la tradición oral, que su padre la enseñó el Torán, le enseñó pues las prácticas judías, ¿no? La religión judía. Entonces, en aquel tiempo era imposible que una mujer aprendiera el Torán. También aprendió a leer. Entonces, claro, ¿esto qué le hizo? Una mujer especial, una mujer fuera de lo común, una mujer fuerte, una mujer con valentía. Ya, por ejemplo, ya, uy, se me pone ya el vello de punta al hablar así de ella. Ya solo con los evangelios canónicos, que es la primera fuente histórica que tenemos información de ella, ya nos explica que María Magdalena estaba
en los actos principales en la vida de Jesús, como por ejemplo en su crucifixión, en la resurrección, que fue la primera persona en que vio a Cristo, que primero se pensaba que era el jardinero y después él, cuando la llamó por su nombre, vio que era él, ¿no? Entonces, claro, ella estuvo lealmente en todos estos, en estos momentos de Jesús. Entonces, la Iglesia, después, a lo largo del tiempo, la nombra apóstol de los apóstoles. Por estos hechos ya solo, ¿no? De haber estado en la vida tan presente de Jesús, que es la imagen femenina que sale más en la Biblia, ¿no? En el Testamento, quiero decir. Y claro, pero antes de que la Iglesia la nombrara apóstol de los apóstoles, han pasado muchas cosas. Y si quieres, te explico un poquito, pues, Sí, sí, cómo, cuéntanos. cómo esta figura ha ido llegando y cómo ha sido su proceso, ¿no? María Magdalena, pues los 3 primeros siglos fue una mujer muy venerada, fue una mujer muy seguida por todos, ¿no? Era una líder. Pero ya en el siglo, bueno, sí, en el año 800, un obispo, Atanasio, decidió quemar todos los documentos que no fueran los clásicos, que no fueran los evangelios los normales, ¿no? Y entre ellos pues estaban pues todos los evangelios, todos los documentos que hablaban de María Magdalena. En el año 1400, en Egipto, sí que encuentran estos documentos apócrifos, los encuentran dentro de unas tinajas y allí ven que, claro, hay mucha más información de la que nosotros sabemos, ¿no? Como por ejemplo hay el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de Tomás, donde hablan con otra relación de María Magdalena con Jesús, otra relación con los discípulos, aprendemos mucho más de allí. Pero todo ocurrió cuando en el siglo, no, cuando en el año 591, si no recuerdo mal, en el año 591, Gregorio Magno, que era el papa de aquel momento, en una homilía que hizo, en su homilía número 33, dijo que María Magdalena era una prostituta. Habló allí, ¡pam! Desde allí, pues claro, ha cambiado todo, cambió todo, porque no es que cambiara enseguida, pero sí que la gente, pues al decir esto el Papa, pues el obispo, pues claro, todo ya no la veía como una mujer espiritual a la que seguir, ya no la veía como una líder, claro, como si me dicen que es una pecadora, si era prostituta, pues no. Y entonces su nombre se fue apagando, su nombre, su voz empezó a ser silenciada. Es lo que se le dice, Ujú. sí. Qué Esto da curioso una... que el decreto, ¿no?, de este obispo dejara este cambio, ¿no?, de María Magdalena. Exacto, imaginar la fuerza, ¿no? Que puede Ujú. tener estos decretos. Y no solo hablo de María Magdalena, también hizo célibe a Jesús en aquel momento, ¿no? Entonces, claro, nos cambió todo estas imágenes. Mm, Por ejemplo, la Virgen María, una mujer, pues virgen, Jesús célibe, María Magdalena prostituta, ¿cómo nosotras, o sea, deshumanizan a estos personajes que eran humanos, Ujú. aunque fueran, pues bueno, hijos de Dios, ¿no? Y claro, aquí está pues un poco lo que ocurrió. Pero entonces fue en el Vaticano, en el Concilio Vaticano II que la Iglesia rectifica. Pero claro, pasó todo este tiempo con esta figura. Rectifica y dice que en la Biblia no hay ningún, en el Nuevo Testamento no hay ningún de esto que ponga que sea prostituta. Y rectifica y pide perdón. Bueno, ahí empezamos un poco bien, pero claro, el peso, la fuerza Ya está de esta, estaba hecha. ya ¿Y estaba qué? hecha. Y Sita, ¿qué es lo que nos dicen realmente los textos antiguos entonces sobre María Magdalena? Porque estos entiendo que se han perdido, ¿no? Se perdieron porque no nos llegó la información real. Exacto. Bueno, claro, para hablar de María Magdalena existen como 3 vías, ¿no? O 2 vías, que son los textos más antiguos, que son los canónicos, como te decía, ¿no? Que allí también hay una información, pero no toda.
Y en estos textos que se encontraron, los apócrifos, que apócrifos quiere decir oculto, allí hay otra visión de una mujer que es líder, una mujer que es apóstol de los apóstoles, como dijo después ya Juan Pablo II, es otra visión. Después también en la Edad Media surge un libro de Jacobo Vorágine, que es el libro dorado o de, el libro de los santos, que fue el libro que fue más leído en la Edad Media después de la Biblia. Y en este libro nos da muchas pistas, porque este libro hablaba de la vida de los santos. Y allí ya nos empieza a decir que María Magdalena fue a Francia después de la resurrección. Sí, después de la crucifixión. Entonces, porque había la teoría de que había, pues que estaba en Efeso con Madre María, y allí nos dice claramente que se fue al puerto de Marsella. Bueno, entonces ya es otra visión, ya hay pues otro mirar, ¿no? De lo que nos habían dicho. Ujú. ¿Y nos puedes decir qué revelan estos evangelios de alguna manera? Que están ocultos o que estaban ocultos entiendo que ocultos para el pueblo. Estaban protegidos, porque claro, había una información tan profunda, tan grande. Por ejemplo, en el Evangelio de Felipe, pues nos habla cómo el maestro besa la boca a María Magdalena, ¿no? A su compañera. Allí nos da, pues claro, o en el Evangelio mismo de María Magdalena, ¿no? Cómo ella interactuaba con los discípulos. Ah, aquí nos viene a entender pues la relación que tiene Jesús con María Magdalena. Por ejemplo, María Magdalena, cuando estuvo en la crucifixión y tocó a Jesús, una mujer no podía tocar un cuerpo si no era el de su marido. Toda esta información pues viene en estos textos. O, bueno, mucha información así que nos indican pues que hay mucho más de lo que pues nos quisieron enseñar, ¿no? O nos quisieron Ujú. esto dar, ¿no? Bueno, hubo un silenciamiento, ¿no? Todo en ella, en todo lo que nos tenía que transmitir, ¿no? A mí me gustaría que de alguna manera nos pudieras acercar también su mensaje, ¿no? Porque entiendo que al estar tan cercana de Jesús, ¿se la consideraba maestra o discípula o qué papel tuvo ahí, ¿no? Porque aparte de la información que nos llega, realmente, ¿quién era, ¿no? Como persona. Claro, María Magdalena ya sale en el Evangelio que Pedro pregunta, ¿cómo vamos a nosotros a compartir el mensaje de Jesús si nos están persiguiendo? Y María Magdalena les da un beso a cada uno y les dice, Jesús nos acompañará para dar su mensaje. Tenemos su fuerza. Entonces aquí ya nos enseña, ya nos muestra este liderazgo, nos muestra que acompañaba a estas personas, a los discípulos. Lo que pasa es que María Magdalena, pues claro, como he dicho, era una persona líder, una persona culta, en la que Jesús le enseñó unas doctrinas que a los otros no enseñó, ¿no? Más aventajadas. Entonces, aquí hizo surgir al principio, ya mismo en los mismos discípulos, como un poco de incomodidad. Como una mujer culta, acomodada, adinerada, ellos eran pobres, sin estudios, bueno, sin cultura, ¿no? Entonces, esto al principio, ya en el mismo grupo, creó una incomodidad. María Magdalena creaba esta incomodidad desde el principio, ¿no? Pero claro, por eso la misma iglesia pues también quiso sacarla, ¿no? Porque era tan fuerte su mensaje, era tan claro, era tan coherente. Y esto es lo que nos viene a llevar ella, ¿no? Volver a dar a luz este mensaje, esta coherencia, este saber conectar el pensar con el hablar y con el actuar. Esta, yo creo que es su mejor camino desde el corazón, ¿no? Porque claro, desde aquel momento habían como estas dos vertientes, ¿no? El camino de María Magdalena que enseñaba las enseñanzas de Jesús, pero de una manera más íntima, más femenina, más desde el amor,
y las enseñanzas de Pedro, que eran más, pues bueno, más patriarcales, más de estamento, que es lo que la Iglesia cogió. Que las dos pueden ser correctas, cogidas de la mano, pero entonces anularon las de María Magdalena, ¿no? Que es las que están surgiendo ahora con todos los documentos, con toda esta energía que está surgiendo y madalénica, que es una maravilla, ¿no? No es que vuelva a surgir la luz, ¿no? Es que ya está poniéndose en su Mm. lugar. O sea, es... Sí, me emociona, ¿no? Pensar que pese al silenciamiento, ¿no? Que hubo en la historia, estamos hablando de muchos años y de que realmente el mensaje lo estamos descudriñando, ¿no? Y bueno, gracias a muchas personas como tú que estáis investigando, sacándola a la voz, ¿no? Sigue su voz viva, ¿no? Y quizás hoy estamos volviendo como a escucharla desde otro lugar, ¿no? Para mí más libre y más consciente. Yo te soy sincera, a mí la figura de María Magdalena me ha acompañado siempre, pero yo no era consciente y también tenía un rechazo a la parte de la iglesia, ¿no? Entonces ha sido ahora, pues a través de mi trabajo con los arquetipos femeninos, ¿no? Que veo a María Magdalena como una gran maestra del corazón, como dices tú, ¿no? Una mujer que nos enseña, para mí, el camino del autoconocimiento a través del amor, ¿no? Y la presencia, ¿no? Si tuviéramos que quizá definir el evangelio de ella, yo creo que a veces es como coger un libro de autoconocimiento y decir, wow, es que esto es pistas para que, ¿no? Para que seamos mejores humanos, ¿no? Entonces, bueno, hay frases muy bonitas en el Evangelio que no son fáciles para mí de interpretar, también te lo digo, que ha sido como muy profundo, pero que vamos leyendo, ¿no? Que es esa parte de ser humana, como es, hay una frase que dice, soy perfectamente divina y humana a la vez, ¿no? Y esa creo que es una de las enseñanzas que nos muestra. Entonces, desde tu mirada, Sita, ¿qué representa para ti este mito o símbolo, ¿no? O arquetipo de María Magdalena? Cuéntanos para ver si las oyentes nos dicen, mira, pues sí, me representa, me identifico. Sí, wow, es que me estremezco. El arquetipo es llevar al consciente el inconsciente, ¿no? Hay un gran inconsciente colectivo, ya hay un mensaje ya colectivo de ella. ¿Qué pasa? Que, claro, nos han despistado, como decías tú, ¿no? Es que a mí esto ya me suena un poco a... Claro, entonces, pero el mensaje está. Por ejemplo, solo decir que Jesús le dijo a María Magdalena, volverás en 2 veces 1000 cuando la era de la paloma florezca y te necesitarán, la humanidad te necesitarán. La era de la paloma es ahora. Es porque, bueno, son los cátaros, no es el símbolo del catarismo. Entonces, es el momento justo. Entonces, como tú decías, María Magdalena representa, con mi mirada, desde mi mirada, la divinidad femenina, el sagrado femenino también. Pero aquí quiero hacer como un inciso cuando hablamos como, por ejemplo, el sagrado femenino, el empoderamiento femenino. Uy, el empoderamiento femenino yo creo que aún sigue como una herida un poco oculta en el que aún hablamos de empoderamiento femenino con una nota masculina. A ver, me explico un poco. Ujú. Cuando una mujer empoderada, pues decimos, sí, una mujer que tiene éxito, una mujer que, pues, que actúa, que hace. Y es verdad, o sea, una mujer empoderada tiene que tener esta parte, pero es una parte masculina. El divino femenino, para mí, para mi visión y para mí el que conecta a María Magdalena, es ese interiorizar interior nuestro. Cuando tenemos problemas, cuando tenemos dudas, aceptarlo, poner ese amor a nosotras, maternarnos a nosotras, antes que hacer, decir, porque si no sabemos sostener estos momentos emocionales a veces que tenemos, ¿no? Convertirnos en nuestras, bueno, en nuestra guía nosotras, o sea, este autocuidado. Y cuando estamos en este momento de divinidad femenina, entonces sí existe esta fusión entre lo masculino y lo femenino, el dios y la diosa, que le digo yo, ¿no? Porque hay este equilibrio en el que yo actúo
pero también sé cuidarme, sé cuidar a la familia, sé cuidarme a mí misma. No solo estoy fuera, sino que también estoy dentro. Y para mí, María Magdalena nos viene a dar este gran mensaje para mí, que es el de estar dentro, este autocuidado, este, esta amabilidad sobre nosotras, que hoy en día hay tanto ruido fuera, hay tanta desconexión en todo, que hemos desaprendido. No sabemos conectar con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, con lo que sentimos. Lo borramos con actividad y con creación y con proyectos, que está muy bien, pero primero sabemos que tenemos que saber qué somos y quién somos y este autocuidado, ¿no? Y María Magdalena me viene y me dice, ¿no? Estaré en todas las personas, en todas las mujeres que sepan quiénes son ellas y que se cuidan de ellas. Este autocuidado y esta pureza a mí me viene que María Magdalena Qué nos invita. bonito, qué bonito mensaje, sí. Es el de volver a una misma, ¿no? Cuando a veces hablo en algún sitio, ¿no? Es como volver a nosotras. Básicamente es dejar entrar esta energía arquetípica, ¿no? De la presencia, de quiénes somos, ¿no? De no hacer tanto, sino ser más, ¿no? Y esto es algo difícil, por lo que decías, ¿no? Tenemos esa parte de equilibrio de energía masculina, femenina, pero bueno, yo creo que estamos ya en el paso de ir equilibrando. Cada vez veo más mujeres que están entendiendo lo que es el poder femenino real, ¿no? Que es reconocer que nuestro femenino es poderoso y no pelearnos con ese masculino, ¿no? O sea que creo que ahí va un poquito bien. Y me ha gustado una cosa que has dicho, Sita, que es que María Magdalena también nos ayuda a traer lo inconsciente a lo consciente, ¿no? Y es algo que creo que es muy bonito y muy poderoso porque es ayudarnos a trabajar con nuestra intuición, ¿no? De alguna manera. Y de ahí te voy a sacar una pregunta que tenía preparada, que es, obviamente, ¿qué papel tienen los símbolos que la acompañan, ¿no? Porque hay muchos símbolos en su enseñanza y tiene un poco que ver a esto, ¿no? A que aprendamos a reconocer cómo ella también nos habla a través de estos símbolos. Sí, completamente. Claro, los símbolos son estos arquetipos que nos dan esta información no desde aquí, sino desde aquí, desde el corazón, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo ahora estaba pensando pues en muchos monasterios y en muchos lugares así sagrados, ¿no? Que ves tanta información que era para personas que, que claro, no leían textos, sino que solo verlas ya sabían lo que pasaba. Pues aquí igual, ¿no? María Magdalena tiene una serie de arquetipos, una serie de, de esto, ¿no? De objetos, Símbolos, ¿no? Ujú. símbolos, esto no me sale la palabra, que la podemos reconocer, ¿no? El que más a mí me encanta es su jarro de alabastro. Su jarro de alabastro, ella siempre la vemos en el arte, con este jarro de alabastro, donde allí ella tenía sus ungüentos, sus aceites sagrados, las personas que nos gustan los aceites, pues claro, todo cuadra, ¿no? Cuando dices, wow, si yo llevo toda la vida aquí poniéndome mis aceites, entonces hay esta conexión con ella, que tenía este saber, ¿no? Que utilizaba estos ungüentos que utilizaba con Jesús y para sanar a las personas. Entonces, claro, ella viene de esta línea mirófora, que son las que eran las que, bueno, curaban o sanaban con la mirra, ¿no? Pero aquí hay mucho que explicar, que, bueno, aquí explicaríamos mucho sobre las miróforas, ¿no? Yo voy a hacer un curso dentro de poco sobre este tema, porque es que me apasiona el tema de cómo ella sanaba y el tema de los aceites, ¿no? Otro símbolo, pues podría ser, pues el color rojo. El color Mm. rojo, a ella la vemos vestida de rojo, ¿no? Aquí hay muchas teorías. Podría ser, pues bueno, ya el amor humano ya se representa con el rojo. Cuando estamos enamorados, los corazones rojos. Ella es amor, es este amor humano, ¿no? Que desprende. También sería como la sagrada sangre del cáliz, ¿no? De su linaje. El linaje de Jesús podría representar. O el linaje de la rosa, ¿no? El color rojo. Para mí, creo que el color rojo es más que un color, es como una iniciación, yo creo, Ujú. ¿no? Sí, Ver el sí. rojo y sentirte ya, wow. En Además, este... muy simbólico porque siempre que se trabaja con el rojo, ¿no? Cuando tú te pones rojo en ti misma, tienes mucha seguridad personal, ¿no? Entonces, también desde ahí, ¿no? Claro, es la feminidad
que no calla, la feminidad que se puede expresar. Para mí lo simboliza así, ¿no? También podría ser, siempre sale con el Gólgota, que es aquella calavera. Mm. Hay dos vertientes que dicen que puede ser porque cuando crucificaron a Jesús, el monte se llamaba así, Gólgota, ¿no? Que significa calavera. Y también una vertiente dice que era la calavera de San Juan Bautista. Bueno, pero sale esto. También no tan conocidos son las abejas, Mm. que vienen también de esta línea merovingia, que los merovingios eran unos reyes que vienen del linaje de Jesús y María Magdalena, de Sara, de su hija. La flor de lis, que es, wow, es súper hermosa, ¿no? Pensar que la flor y o sea, los lirios y las rosas son las flores de más alta vibración que existen. O sea, no es casualidad, ¿no? Que la represente a ella, después de Mm. todas también las teorías que hay, ¿no? De los tres pétalos, la Trinidad. Y un símbolo que es muy personal y que me conecta mucho con ella, y te quiero explicar, que es la flor de la vida. Wow. ¡Wow! Aparte, como tú decías, en los peregrinajes que he hecho, pues me encontraba siempre esta flor de la vida en estos lugares que había información de ella. Entonces yo, claro, una vez, qué casualidad, otra vez, oh, qué casualidad, cuando ya ves que no son casualidades, ¿no? Que son estas sincronías y estos mensajes, arquetipos, de que esta flor para mí teje como unas líneas de luz y que nos van juntando y nos van como mostrando este mapa, ¿no? De su energía, de su verdad. Para mí es un símbolo donde lo veo, esta flor de la vida, me dice, wow, aquí es. Qué bonito, sí. Además, no sé si sabes que el símbolo de Venus, el símbolo del planeta, está, digásemos, vinculado a la flor de la vida. O sea, Venus hace bueno, un viaje en el universo que dibuja el mismo planeta, el símbolo de la flor de la vida. O sea, que no es nada casual, ¿no? La flor, sí, es La que misma es flor, ¿no? Cada 8 años hace un pétalo, le llaman, ¿no? De ahí el mantra de Venus. Sin yo saberlo, ¿no? Que bueno, como la conexión ya estaba vinculada, ¿no? exacto, A ella, ¿no? Sí, como a ti sí, te estaba dando toda esta información desde sí, la astrología, desde todo, ¿no? Y sí, Magdalena sí, estaba sí, y sí. hay, Además, mm, no, no, disculpa. no digo que además en mis viajes siempre he sentido esta energía, aunque no la haya invocado, ¿no? O haya sido como el propósito de este viaje, ¿no? Creo que el que voy a hacer ahora en diciembre en Montserrat es el primero que realmente le hago como con energía suya, ¿no? Pero hasta ahora, pues en Avalon, sin quererlo, nos ha acompañado. En Egipto, ya ni te cuento, ¿no? O sea, siempre ha estado, cuando hicimos la ruta del Cister contigo, ¿no? O sea, que sin nombrarla, ella misma ya se ha hecho como en presencia, ¿no? De esa energía suya, ¿no? De alguna manera en conexión. Y bueno, tú que has recorrido muchos lugares vinculados a María Magdalena y sé que en ellos además hay una vibración muy particular, ¿no? Un mensaje que no lo podemos leer en libros, ¿no? Como, como has dicho tú en estas energías. ¿Qué lugares crees tú que son más significativos en su recorrido, ¿no? ¿Más histórico o simbólico? Ahí ya te lo dejo a ti. Ay, me emociona mucho. Ya cuando has explicado todo esto, es que porque María Magdalena está tan presente, a veces sin saberlo, ¿no? Es como tú has explicado, qué bonito. Lugares, bueno, a mí, claro, María Magdalena nos llega a cada uno de una manera diferente. A mí me ha llevado, pues, llevándome a lugares sin yo esperar al principio que me encontraba María Magdalena, pero no de una manera secundaria, sino siendo lo principal, ¿no? El personaje principal. Y pensaba, otra vez María Magdalena, ¿qué pasa aquí, no? Entonces yo, claro, yo he hecho mucha investigación, lo que es en mi zona de Tarragona, donde hay muchas señales cátaras, donde hay mucho, bueno, mucho lenguaje de ella, ¿no? Uno de los sitios que a mí bueno, creo que es el templo de María Magdalena, y así lo siento, es Santas Creus, como bien sabes, ¿no? Que a mí me Que fascina tuvimos Santas. el privilegio de ir de tu mano. Sí, sí. Santas Creus, claro, es un monasterio
cisterciense. Los cistercienses, y en aquella época, tenían mucha información y sabían lo que hacían, sabían dónde construían. Los cátaros, yo no sé de dónde sacaban la información, pero construían en lugares muy energéticos, donde pasaban las líneas energéticas, donde la geometría sagrada estaba. Estas obras, estos monasterios estaban construidos o sea, con arquitectos, con maestros de obra que conocían mucho esta energía, estas geometrías sagradas. Entonces, claro, ya no eran lugares para visitar y para orar, eran lugares donde te sanabas por todo lo que te mostraba ya la tierra, o sea, la abundancia, la fertilidad. Estaban ubicados en lugares tan especiales, están ubicados, que claro, vas a Santas Creus y yo allí salgo como nueva, porque allí hay una energía muy bonita, ¿no? Y lugares así en los que he ido descubriendo muchas ermitas. Hace poco pues estuve, bueno, por la Ribera del Ebro, allí hay una ermita que está en una bauma, que está también, se llama la ermita de María Magdalena. Llegas allí y no sabes qué pasa, pero dices, wow, entonces te regeneras, conectas, porque María Magdalena era esto, el puente del cielo y la tierra, y allí es lo que te pasa cuando estás en estos sitios, ¿no? Sí, Conectas sí. el cielo con la tierra. Y bueno, estos lugares también el sur de Francia, ¿no? ¿Cómo no? O sea, aquello es la Meca, es el peregrinaje de María Magdalena, porque ya está más que corroborado que María Magdalena estuvo allí y pasó sus últimos años allí predicando y dando pues el mensaje de Jesús. Qué bonito. Y Sita, ya para ir como cerrando esta conversación tan bonita, si ella viviera hoy, ¿qué crees que nos diría? Ay. Mira, yo el otro día canalicé unas palabras de ella, que si me permites las voy a Sí, leer, por supuesto, que es lo que yo creo que nos podría decir. a recibirlas. Vamos a leerlas. Wow. Ella dijo, no has venido a salvar el mundo, has venido a despertarlo. Yo estoy en cada mujer que recuerda quién es. El mundo os ha dicho que el poder está fuera, en el logro, en la visibilidad, en la velocidad, pero el verdadero poder nace en el silencio. Honra tu femenino, la escucha, la intuición, la ternura, y honra también lo masculino, el propósito, la acción. No están separados, pero nunca os olvidéis de habitar vuestro corazón. Yo estoy en cada mujer que recuerda quién es. Esto es. Qué ¡Ah! maravilla de mensaje, Sita. Gracias. Es tremendo. Así de cierto, ¿no? Así resumiríamos su historia, su mensaje, ¿no? Si nos está llegando ahora, creo que es básicamente para eso. Así que vamos a recogerlo con mucha gratitud. Y sobre todo, Sita, gracias por esta conversación tan bonita que me quedo con la sensación de que María Magdalena sigue viva enseñándonos a mirar con los ojos del corazón, ¿no? Con esa mirada distinta. Y ojalá esta charla sirva para que algunas personas sientan pues su presencia, ¿no? Su curiosidad, ¿no? Sobre esta figura que les puede aportar, que la estudien, que la investiguen, ¿no? Que en algún momento, si quieren, pues compartan algún taller contigo, conmigo, alguna excursión de las maravillosas que haces o algún viaje a los que hago inspirada también con ella. Así que gracias por acompañarnos con este mensaje tan bonito de María Magdalena y que ojalá siga guiando tus pasos al igual que los nuestros. Muchísimas gracias a ti, a Silvia, porque esto yo creo que es como un inicio, no sé, es una energía tan bonita poder compartir siempre contigo, siempre te lo he dicho, ¿no? Es un privilegio. Y cuando decías que el mensaje de poderlo llevar a varias personas, mira, me pasó y te lo explico muy rápido, en un curso que hice hace 2 semanas de Reiki, nombré a María Magdalena, que aún no sé por qué, y una persona de ella se puso a llorar, a llorar. Digo, Wow. ¿qué te pasa? Y me dice, es que me ha venido de que tengo que saber cosas de María Magdalena, pero es que no sé nada.
y claro, yo pensaba, wow, o sea, el mensaje está llegando, pero también estas divulgaciones, pues sí pueden servir Claro, para para estas acercar más, ¿no? a esta figura, porque acercarnos. estudiar María Magdalena es, bueno, ¿qué nos vas a contar tú? Es siglos y años, ¿no? de investigarla, pero yo creo que hoy en día está tan fuerte su mensaje y sobre todo está de una manera tan sencilla que no tenemos quizá la creencia o el bloqueo a recibir su información, ¿no? sino su mensaje. También, y un poco el propósito de esta charla también era un poco de honrar su figura, restaurar también todo lo que se ha hablado de ella, tanto como cosas fantasiosas, ¿no? como cosas que no tienen nada que ver, ¿no? sino que es una mujer, era una mujer humana con una gran sabiduría, ¿no? de personal, y yo creo que eso es lo que intentaba transmitir, que fuéramos mejores humanos, ya está, que viviéramos en presencia, que viviéramos en el corazón, sin tanta complicación que tenemos ahora, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que a la gente que le resuena a María Magdalena, le resuena por esto, ¿no? De alguna manera, porque es el mensaje. Así que, bueno, si nos lo permiten, vamos a seguir trayendo a María Magdalena Vamos a en seguir. donde sea, en excursiones, en viajes, en charlas. Así que Vamos muchísimas al gracias, servicio. Sita, de Gracias a nuevo ti. por tu tiempo y por compartir su mensaje. Y esperemos que les haya gustado. Y si alguien nos quiere dejar el comentario o enviarnos un mensajito diciendo que les ha gustado, pues nosotras felices de poder recibirlo y seguir compartiendo desde aquí. Así que muchísimas gracias Gracias a y ti, Silvia. nos vemos en Gracias. breve. Un abrazo. Chao.